Bueno, yo no sé si, bueno, él nos lo contará, si de alguna forma pudiera parecer, o a alguno le pudiera parecer que la historia que va a comenzar ahora estuvo casi a punto de terminar en algún punto del mar desconocido hace casi 80 años, cuando un físico semidesconocido italiano desapareció y no se volvió a saber nunca más de él. Ese físico tenía una teoría y creo que de alguna forma Juan José recoge esa teoría. Y lo que sí me gustaría es decir algo que es posiblemente, bueno, una pequeña exageración, pero solo pequeña, ¿no? Aquí se ha hablado anteriormente o se ha mencionado algunas cosas y decir que, bueno, desde Ramón y Cajal no hay ningún científico español que haya obtenido el Nobel con su investigación al 100% en España y tal. Bueno, hay una excepción, pero que es un caso híbrido. No ha habido ninguno, ni se sabe que vaya a haber ninguno próximo, ¿no? Pero existe una posibilidad, no sé cuánto remota, de que nuestro próximo conferenciante sea el primero que interrumpa ese largo camino de más de 100 años. Cuando quieras. ¿Te hace falta el precio? Bueno, si va a ganar el premio Nobel, pues que sepa ponerse un micrófono. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿eh? Bueno, como habrán ustedes observado, el presentador es un amigo, ¿no? Es inútil que lo diga. Bueno, lo primero, quiero disculparme porque este título, esta charla, tenía originalmente otro título. Quería hablar de un fragmento diminuto de realidad, que no es otra cosa que el neutrino. Pero en un momento dado, preparando la charla, di con este cuadro que estáis viendo. Y este cuadro, en realidad es una recreación del cuadro original que ha tenido la gentileza Daniel Mañas, que es un ilustrador que trabaja para Yotown y un amigo mío. Ha tenido la gentileza de hacer al vuelo, lo hizo anoche para mí. Y este cuadro es un reflejo de otro cuadro que me regaló hace muchísimos años, hace 25 o 30 años, en el desierto pintado en California. Un indio comanche, que tenía una tienda de souvenirs y vendía todo tipo de cacharritos, colgantes, cuadritos. El hombre además tenía un doctorado en psicología, pero se ganaba la vida bastante bien vendiéndole estas cosas a los turistas. Me regaló este cuadro y este cuadro tiene un título y de este título hablaré, pero un poquito más tarde. Sin embargo, he querido ilustrar que el título de la charla, la primera parte del título de la charla, tiene que ver, por razones que contaré, con este cuadro y con la memoria de aquellos días de 1988-89 en Arizona. Bueno, esta es una charla, no creo que sea ninguna sorpresa, sobre neutrinos, ¿no? Y los neutrinos pues, son estos aparatitos, estos animalitos exóticos que son producidos en todo tipo de procesos astrofísicos, en todo tipo de procesos nucleares. De hecho, los neutrinos se han puesto de moda en los últimos años. Cuando yo era joven y decía que era físico de neutrinos, la reacción de la gente más mayor, como mi tío, era, o sea que estás parado. Y claro, sin embargo, ahora cuando digo que soy físico de neutrinos, la gente me dice, hombre, y van más rápido que la luz. Claro, los neutrinos se han vuelto famosos, como siempre, por las razones equivocadas, pero lo cierto es que los neutrinos son la segunda especie más abundante del universo. De lo único que hay más en el universo, al menos en el universo visible, ya hemos oído a Enrique contarnos que solo hay 5% de un universo que nosotros vemos, de lo único que hay más que neutrinos es fotones, es decir, luz. Y detrás de la luz, lo que se produce abundantemente son estos neutrinos. Sin embargo, no hace tantísimo tiempo, hace poco más o menos un siglo, estos bichos nadie sabía de su existencia y es más, aparecieron de una manera bastante curiosa. De hecho, dejadme que me remonte a 1900 y poco, 1905 por ahí, cuando los físicos nucleares
los físicos que acababan de estrenar la física nuclear, física atómica de hecho, estaban haciendo experimentos en los que veían que un determinado tipo de átomo, por ejemplo el carbón, de hecho un determinado tipo de isótopo. Recordad que los átomos tienen protones y neutrones. Nosotros decimos que un elemento es un elemento contando el número de electrones en su corteza, que es lo mismo que el número de protones en su núcleo. Pero luego, estos protones, si le ponemos más o menos neutrones, hacemos isótopos, que son como copias del mismo elemento. Bueno, pues estaba un elemento como el carbono 14, de vez en cuando se desintegra a otro elemento más estable, en este caso el nitrógeno 14, es decir, cambia literalmente de naturaleza. Y en el proceso se veía, en este y en otros muchos átomos parecidos, que se emitía un electrón que por la época se llamaba partícula beta, porque era una cosa la más de misteriosa, y con beta se quedó. Esta desintegración beta, si uno se hace la cuenta siguiente, ¿qué energía tiene que tener ese electrón? Fijaros que la respuesta es sencilla, el electrón no tiene nada más de donde sacar su energía que la diferencia entre la masa del padre, el carbón 14, y la masa del hijo, el nitrógeno 14. Que por la ecuación de Einstein, la diferencia de masas por la velocidad al cuadrado, es la energía del electrón. Y por lo tanto, el electrón siempre tiene la misma energía. Porque la masa de uno y de otro átomo son siempre la misma. Así que si hacemos un experimento y contamos los electrones que salen ahí y miramos su energía, siempre nos sale la misma energía. O eso se creían los físicos, porque en realidad lo que observaban era que se observaba todo un espectro de energías, es decir, todo un continuo de energías. El electrón podía tener cualquier energía, menos la energía que esperaban que tuviera, que nunca llegaba a tener. Así que la gente estaba francamente muy nerviosa, los físicos se ponen muy nerviosos por estas cosas, y hablaban, bueno, a lo mejor es que la ley de la conservación de la energía pues no aplica, aquí a lo mejor es que ellos juegan los dados, en fin, la gente estaba francamente muy puteada, ¿para qué nos vamos a engañar? Tan puteada estaba que esto llevó a Wolfgang Pauli, uno de los grandes de la época, a mandar una carta al famoso Congreso de Tübingen. Atención, Pauli, que era un supercatedrático, no fue. Mandó un amiguete, mandó un estudiante de doctorado, un colaboradorcito joven, un chaval así como Javi. Oye, Javi, vete y lees la carta, porque él era un supercatedrático y no se atrevía a dar la cara. Esta carta que se ha hecho famosísima por su Liebe Radioaktiv Damen und Herren, queridos y radiactivos señoras y señores. Aquí la tenéis, la versión en inglés, porque no he tenido tiempo de buscarla en castellano. Él en esa carta dice: como el portador de estas líneas al que le he pedido que os cuente este rollo, os explicará, se me ha ocurrido un remedio desesperado para salvar la ley de la conservación de la energía. Y ese remedio desesperado consiste en proponer la existencia de una nueva partícula que él llama el neutrón. Atención, no el neutrino. Este neutrón, efectivamente, es este remedio desesperado y consiste en lo siguiente, fijaros. Tengo el carbono 14 y si ahora lo desintegro postulando que además del electrón se escapa otra partícula neutral, porque si no lo hubiéramos visto en el experimento, ahora ocurre que la energía que antes se tenía que llevar solo el electrón y que tenía que ser la diferencia de estas dos masas, se la pueden repartir entre el electrón y el neutrino, el neutrón. Así que si este se lleva mucho, este se lleva poco, si este se lleva poco, este se lleva mucho, como solo observo uno, puedo explicarme este espectro continuo de energías porque lo que falta se la lleva el invisible. Bueno, estupendo, ya he resuelto el problema. Claro, el problema lo he resuelto, pero aquí en Sevilla se conoce bien el refrán que dice: desnudar un santo para vestir a otro. Yo, claro, he resuelto el problema, pero a cambio me he inventado una partícula que nadie detecta y que cuando hago el cálculo, porque al final los electrones llegan prácticamente a la energía del final del punto, eso quiere decir que la masa de esa partícula tiene que ser cero. Su carga es cero, no reacciona con la materia. Me he inventado un fantasma. Y claro, Pauli, que era un tío muy serio, dijo: ha hecho una cosa terrible, proponer una partícula que no puede detectarse. Es algo que un físico teórico no debería hacer nunca. El pobre no sabía que 80 años después los físicos teóricos vivirían exactamente de proponer partículas que no pueden detectarse. Bueno, son cosas que pasan, los tiempos corren y evolucionan. El caso es que esta partícula empieza su vida, este neutrón, porque neutrón empieza hasta que después Fermi, otro de los grandes, no tenemos tiempo para contar su historia, pero de verdad es bonita, Fermi intenta publicar esto, le dicen en Nature: tú no tienes ni puñetera idea, mándalo a otro lado, y lo manda a Nuevo Chimento.
la teoría que explica, digamos, la física, porque Pauli se limita a postularla, y le llama neutrino, pequeño neutral, neutrino como capuchino. Y literalmente el hombre se queda con neutrino porque Chadwick le había robado ya el nombre para mencionar al neutrón que todos conocemos. Bueno, el caso es que, fijaros si este neutrino empezó su vida de manera accidentada, que este señor de aquí, Sir Arthur Eddington, uno de los grandes y más notables cosmólogos de la época, fue y se consideró afortunado. Los físicos, en general los científicos, les gustan mucho las frases lapidarias. Y este dijo, oh, como siendo yo un tío tan importante no voy a soltar una frase lapidaria. ¡Pam! La soltó. Lo cierto es que no creo en los neutrinos. Incluso me atrevería a afirmar que los físicos experimentales no son lo suficientemente ingeniosos para producir neutrinos o detectarlos. Bueno, el hombre no se hubiera ganado la vida como profeta, porque lo cierto es que en los últimos 80 años hemos observado neutrinos procedentes del Sol, de las supernovas, de la atmósfera, y recientemente IceCube, que es una de las historias que voy a contar esta noche, ha también detectado neutrinos que vienen de la galaxia y de fuera de la galaxia. Así que este señor Eddington, bueno, soltó su frase lapidaria, metió la pata y pasó a la historia también por eso. Y una vez introducido el neutrino, quiero, por tanto, hablaros de por qué esto se llama paisaje con neutrinos. Y os presento el paisaje con neutrinos. Esto que veis aquí es el polo sur. De hecho, es de noche y lo que estáis viendo es la luna. Ese edificio, que es el edificio que alberga IceCube, no voy a dar más pistas por un momento, está exactamente en el polo sur geométrico. Y la pregunta que yo os quiero hacer es cómo se conecta este paisaje que os estoy enseñando aquí, y por cierto, si tenéis ganas de leer de él, está contado en Jotdown, ¿cómo se conecta con este? Este era el título del cuadro que mi amigo me regaló, Paisaje con Comanches. Y claro, cuando uno conoce el título, lo entiende todo, entiende el cuadro. Lo bonito de este cuadro no es ni el cactus ni la piedra, son los comanches. ¿Dónde están los comanches? Por eso es un paisaje con comanches. Los comanches están escondidos, imposiblemente escondidos, detrás de la magredad que oculta el horizonte. Bueno, pues aquí tenemos el paisaje con neutrinos. ¿Y dónde está el detector IceCube? ¿Dónde está? ¿En la nieve? ¿Dentro del edificio? No. Está 1 kilómetro cúbico por debajo. Por debajo de este edificio, que es ese de ahí, se extiende una serie de cables que bajan desde la profundidad de 1 kilómetro y medio hasta 2 kilómetros y medio. De cada uno de esos cables cuelgan unos módulos que ahora os contaré y cubren en total un volumen de 1 kilómetro y medio. La Torre Eiffel es una gilipollecita comparado con lo que es este detector. Esto es una cosa grande, lo demás son chorradas. ¿Vale? Este es el detector más grande que ha construido la humanidad, probablemente no por mucho tiempo, porque quieren hacerlo todavía más grande, y es desde luego una de las cosas más bellas que ha producido nunca el conocimiento. Vamos a ver por qué. El objetivo del detector, antes de que os cuente cómo está hecho, el objetivo de este detector es detectar neutrinos cósmicos. Y aquí me va a preguntar alguien, pero bueno, ¿para qué queremos observar neutrinos cósmicos? A nosotros, ¿qué nos importan los neutrinos cósmicos, no? Bueno, la razón por la que uno quiere observar neutrinos es porque los neutrinos, como ya os he dicho, apenas interaccionan con la materia. Pero si apenas interaccionan por la materia, son mensajeros ideales. Pueden venir desde 100 galaxias away, desde el quinto pino, cosmológicamente hablando, sin pararse nunca a reaccionar con la materia, sin que los atenúe nada, ni el polvo cósmico, ni los campos magnéticos, ni nadie. Por tanto, son los mensajeros perfectos para hablarnos de fenómenos exóticos del universo. Para daros un ejemplo, los neutrinos nos permiten estudiar el interior del Sol. Si yo miro lo que pasa en el Sol, un fotón de luz que yo produzco en el Sol, ¿cuánto creéis que le cuesta salir? ¿1 minuto o 10? Le cuesta medio millón de años salir. Se va dando tortas, reaccionando con los átomos, haciendo física nuclear, y el tío se pasa allí su medio millón de años tomando copas con los amigos antes de darnos información. Los neutrinos se producen, salen disparados, pasan en 2 segundos por el Sol, llegan en 8 minutos a la Tierra y los detectamos. Ahora bien, el Sol es un sitio muy interesante, podemos hacer fotos del Sol con neutrinos, las hemos hecho, pero todavía más interesante otras cositas, como por ejemplo, ¿qué pasa con las supernovas?
la muerte de las supernovas, de las estrellas llamadas supernovas, generan cosas tan interesantes como los planetas, en particular los planetas muy radiactivos como la Tierra, ¿vale? Todavía más interesantes son lo que llamamos aceleradores cósmicos. Hay por ahí cosas muy bestias, pero verdaderamente muchísimo más bestias que la selección, que la roja. Cuásares, agujeros negros, cosas que lanzan en nuestra dirección chorros de energía monstruosos que podrían tranquilamente aniquilarnos, no nosotros, sino todo el sistema solar, etcétera, etcétera, con la fortuna de que suelen estar bastante lejos. Y esos chorros de partículas de alta energía son torcidos por los campos magnéticos de la galaxia e intergalácticos y no nos llegan. Pero los neutrinos sí nos llegan, nos dan información sobre ellos, así que queremos saber qué pasa con ellos. Y para eso tenemos que detectar los neutrinos. Estos neutrinos son neutrinos de energías monstruosas, ¿vale? Energías muy superiores a las que podemos generar en la Tierra. En el LHC podemos colisionar protones contra antiprotones, protones contra protones a 7 TeV, donde TeV es, hay que hacerse la cuenta, miles de millones de electronvoltios, ¿no? TeV, no, centenares de miles. Bueno, pues eso no es nada comparado con los 2000 TeV que tienen los neutrinos que nos llegan desde la galaxia. Y cuando un neutrino se propaga por el hielo, señores, va más rápido que la luz. ¿Quién dijo que los neutrinos van más rápido que la luz? Estos van mucho más rápido que la luz. Corren que se las pelan. A ver quién me discute eso. Los neutrinos no pueden ir más rápido que la luz, que nosotros sepamos, en el vacío. Pero en un medio material, como el hielo, vamos que sí van. En realidad, el neutrino no es el que va más rápido que la luz. El neutrino choca, se estrella contra el hielo y dependiendo del tipo de neutrino del que estemos hablando, produce o un electrón o un muón, que es una versión gorda del electrón. Ese electrón o ese muón se propaga más rápido que la luz en el hielo y producen una especie de onda de choque que llamamos radiación de Cherenkov, luz azul. Y esta luz azul, a medida que la partícula pasa, por aquí vino la interacción, la luz azul va tocando estos DOMS, estos sensores de luz de los que está construido el detector IceCube. Así que no solo los neutrinos, sino las partículas en las que se transforman viajan más rápido que la luz en el hielo, y esta luz azul es la que usamos para detectarlo. ¿Qué son los DOMS? Pues los DOMS es esto. Un DOM es un fotomultiplicador. Un fotomultiplicador es como una bombilla al revés. En lugar de darle electricidad y emitir luz, absorbe luz y emite electricidad. Y esto nos permite registrar incluso cantidades muy pequeñitas de luz. Y ese fotomultiplicador grande está encerrado dentro de una esfera a prueba, porque imaginaos la presión que hay cuando estoy a 3 kilómetros bajo hielo. Emite esa luz vía una fibra óptica y lo que tenemos en IceCube al final no es más que una matriz enorme, 1 kilómetro cúbico de cables. De cada uno de esos cables, cada tantos metros, cuelga uno de estos DOM. Es como un gigantesco racimo de uvas que nos cubre 1 kilómetro cúbico de hielo. Y con ellos somos capaces de detectar esa radiación de Cherenkov que nos da aviso de que por allá ha pasado un neutrino. Fijaros que, sin embargo, a pesar de que las energías son enormes, esto es una partícula elemental. Así que la cantidad de luz que produzco es una chispita de nada. Y la pregunta que podéis haceros es, caray, ¿y esa luz no se atenuará en el hielo? De hecho, si uno se pregunta cuánto viaja la luz en agua del grifo, en agua de la piscina, viaja 2 metros. Y de hecho en agua destilada viaja 8. Así que, en resumen, la luz en agua viaja menos de 10 metros. Pero los DOMS están separados por decenas de metros. Luego, si los señores de IceCube se hubieran mirado los libros de óptica y de propagación de óptica de luz en el hielo, hubieran llegado a la conclusión que no podían hacer el experimento y no lo hubieran hecho. Pero hicieron una cosa muy sensata y muy inteligente, no se miraron los libros. Construyeron el experimento primero y se miraron los libros después. Y los libros estaban equivocados. En hielo, en el hielo del Polo Sur, que es uno de los elementos más transparentes que existen en este lado del universo, la luz viaja bastante más de 100 metros, en algunos sitios hasta 200 metros, y eso les permite registrar estas chispas de luz y hacer un detector de tamaño gigantesco. Bueno, ¿y qué aspecto tiene un neutrino en IceCube? Porque os he enseñado unas fotos, pero igual no tenéis la escala. ¿Cuánto pensamos que es de grande esto? ¿Así? ¿Así? ¿Cuánto es la señal?
¿Como esta habitación? ¿Va? ¿Sí? Bueno, esta es Manhattan. Y ese es uno de los neutrinos grandes que ha aparecido, BERT. Básicamente el centro entero de Manhattan ocuparía. ¿Vale? Aquí tenemos otro, Bernie, que es más grande que el centro de Manhattan. Prácticamente ocupa toda la isla. Y este último, que es el gran pájaro, que es el último que ha aparecido en base energético de todos, que es más grande que Manhattan. Así que un detector de 1 kilómetro cúbico es una cosa muy seria. Muy bien. ¿Para qué nos sirven estos neutrinos? Porque claro, cada vez que uno habla de ciencia sale un tío que habla de neutrinos y oye, usted con el dinero del contribuyente, ¿qué? A ver, ¿qué hace con estos neutrinos? Ya he dicho que nos sirven para explorar el universo, que no es poco. Porque una de las razones por las que somos humanos es porque nos interesa la naturaleza que nos rodea. No hay posibilidad de desacoplarnos y decir, ahora me voy a interesar solo por aquello que me conviene. Casi todos los descubrimientos que hoy tienen gran aplicación, voy a poneros el ejemplo de los rayos X, quizá uno de los descubrimientos que más vidas ha salvado en la historia de la humanidad, surgen de un tío que está en una esquina cacharreando con sus aparatos y dice, que le importa 3 narices el salvar a la humanidad. Lo que quiere es entender los rayos catódicos. Entender el universo es una de estas cosas que podría tener alguna aplicación práctica. ¿Queréis que os diga cuál? Por ejemplo, a lo mejor para hablar con la galaxia. Los neutrinos, los haces de neutrinos no, como he dicho, no se tuercen. Por lo tanto, son mensajeros ideales para hacer comunicación point to point, P2P. ¿Quién nos dice que el Club Galáctico no se comunica en banda de neutrinos? ¿Quién nos dice que en nuestra galaxia nosotros llevamos mucho tiempo buscando señales de civilizaciones extraterrestres y no encontramos nada? ¿De verdad eso es porque no hay nadie en la galaxia o porque la galaxia habla en otra onda? A lo mejor hay que estar lo bastante civilizado como para tener un emisor y un receptor de neutrinos antes de que nos dejen entrar en este club. Y esto os lo estoy diciendo en serio. Bueno, hasta lo escrito, si alguien quiere pillarme en un compromiso. Así que esto es lo que quería contaros como una rápida introducción de un paisaje con neutrinos. Pero he pensado, un paisaje con neutrinos no queda del todo bien si uno no le añade un paisaje sin neutrinos. Así que me gustaría que en la segunda parte de esta charla hablemos del paisaje sin neutrinos, y este es el paisaje sin neutrinos que os quiero mostrar. Es una litografía de Escher y muestra, como veis, ángeles y demonios. Cada ángel, los ángeles definen a los demonios y los demonios definen a los ángeles. Están en proporciones exactamente de 1 a 1, llenando el círculo máximo. Bueno, ¿por qué he elegido esta litografía de Escher como una parábola del paisaje sin neutrinos? Pues porque quiero hablaros de materia y antimateria. La materia y la antimateria no son más que 2 lados del mismo espejo. Cuando nosotros hacemos experimentos en el CERN, los aceleradores de partículas siempre producen exactamente la misma cantidad de materia que de antimateria, con igual probabilidad. Que uno hace una colisión y cuenta cuántos piones salen, tantos antipiones, cuántos electrones, tantos antielectrones. Es decir, la materia parece exactamente igual de probable que la antimateria. Todo nos indica que no hay ninguna razón para que el universo no esté hecho de materia y antimateria, pero sabemos que en el universo no hay antimateria en condiciones apreciables. Entre otras cosas lo sabemos porque si hubiera antimateria habría alguna galaxia de materia chocando contra una antimateria y veríamos el lío que se está montando. Y no la vemos. Pero entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no si sabemos que en el universo primitivo, de acuerdo tanto con nuestras teorías como con nuestra experimentación, los ángeles y los demonios debieron estar en proporciones iguales? Lo que, por cierto, debía haber resultado en que unos se aniquilaran con los otros y no quedara universo en ninguno. Así que, ¿por qué? ¿Cómo podemos explicar esto? Y, por cierto, ¿cómo lo podemos explicar sin recurrir a Deus ex machina? La famosa palabra Deus ex machina, supongo que sabéis el origen, es un origen muy entretenido. Cuando los griegos y los romanos después se metían en un lío con el argumento del drama de turno y no sabían cómo resolverlo, bajaban a un dios con una grúa. El grúa es máquina. Entonces, el dios de la máquina no es otra cosa que el dios que bajas, que lo haces constantemente en las series televisivas cuando no sabes cómo resolver el argumento, le das con una maceta al malo. ¿Vale? En física, las explicaciones de Deus ex machina no nos gustan. Tienen que ser explicaciones naturales,
Tienen que ser explicaciones que no hayan sido preconcebidas. No puede ser que Dios baje a la última hora y diga, esto ha sido porque yo lo digo. ¿Sí? Bueno, pues aquí entra el neutrino. Un electrón se sabe distinguir perfectamente de su antipartícula, el positrón. Porque, entre otras cosas, el electrón tiene carga negativa y el positrón tiene carga positiva. Y cuando chocan se aniquilan. Así que yo pongo a girar en un campo magnético un electrón y me gira así, y el positrón me gira así. Sé perfectamente de quién estoy hablando. Pero el neutrino no tiene carga eléctrica. Podría ser la única partícula que fuera su propia antipartícula. Nos la podemos imaginar otra vez con un cuadro de Escher, como una mano que dibuja otra mano, ¿no? Ahora bien, ¿quién se le ocurrió esta idea? Esta se le ocurrió a este físico que nos comentaba Alberto, que por cierto no era desconocido, ya en su época era considerado una lumbrera, lo que era más raro que un perro verde, el hombre. Y hizo lo que hacen todos los héroes del rock, excepto que este era físico de partículas. Hizo una gran contribución a la física y se quitó del medio. No dejó ni siquiera un cadáver elegante, no dejó cadáver. Se tiró al mar o no, y el caso es que no hemos sabido nada de él en los últimos 80 años, pero antes propuso que el neutrino podría ser su propia antipartícula. Esto tiene su gracia, porque si el neutrino es su propia antipartícula, imaginaros que en el universo primitivo existen un tipo de neutrinos pesados, a los que voy a llamar neutrinos de Majorana, en honor a Ettore Majorana, y estos neutrinos pesados, al ser su propia antipartícula, al ser a la vez materia y antimateria, se pueden desintegrar a materia porque son de materia y se pueden desintegrar a antimateria porque son de antimateria, cosa que nadie más puede hacer. ¿De acuerdo? Ahora imaginaros que hay otra propiedad extra. Imaginaros que se da el fenómeno de violación de CP, conjugación paridad. Eso lo que quiere decir es que el neutrino primitivo es como un agente doble, como Alec Leamas, por ejemplo, en El espía que surgió del frío, es decir, es agente doble, pero está un poco más del lado de unos que del lado de otros. Se desintegra un poco más a materia que a antimateria. Es decir, introduce en el elemento, en el universo primitivo, una pequeña simetría. Esa pequeña simetría completamente desequilibra el juego. Porque ahora lo que pasa es que tengo una fórmula para explicar el universo. ¿Quién dice que hace falta fórmulas muy complejas? Lo vamos a explicar muy sencillamente. Neutrinos de Majorana más violación de CP igual al universo, ¿no? Es decir, en un momento dado tenemos la sopa inicial de quarks y antiquarks. Estoy simplificando un poco, lógicamente, porque esto es una charla de divulgación. El neutrino se está desintegrando. El neutrino es una partícula que se puede desintegrar a objetos leptónicos. Hay que transferirlo al sector de quarks. Eso no es muy fácil. Pero vamos a imaginar que hemos sido capaces, vía el neutrino, de transferir al sector de quarks y hemos introducido una pequeña simetría entre quarks y antiquarks. Lo que vemos después, a medida que el universo evoluciona, es que toda la materia se aniquila con toda la antimateria, menos el poquito extra. Así que el universo de hoy, todos los que estamos aquí y más, somos el resultado de lo que queda de esa batalla. Somos los restos del naufragio y nada más. Podemos demostrar que el neutrino es su propia antipartícula, porque claro, todo esto que os he contado es muy chulo hoy, muy bonito y muy divertido. Pero ¿somos capaces de demostrar que eso es verdad en ciencia? O uno demuestra lo que dice o es un charlatán. ¿Vale? Así que se puede. Y se puede jugando a un juego bastante de casino. Se puede jugar al doble o nada. O sea, los físicos de partículas se van al casino, se gastan la pasta allí y dicen que están trabajando. No es así exactamente. Lo que hacemos es, buscamos observar una cosa que se llama desintegración doble beta sin neutrinos. Y yo os prometo una cosa, hace 10 años nadie sabía lo que era esto de los neutrinos. Ahora yo digo desintegración doble beta sin neutrinos es como un trabalenguas, ¿verdad? El perro de San Roque no tiene rabo. Por dentro de 10 años todos vais a estar aburridos de desintegración doble beta sin neutrinos, ya lo veréis. Vamos a ver, ¿qué es la desintegración doble beta? La desintegración doble beta es un fenómeno parecido al que ya os he explicado. Hay núcleos radiactivos que no son capaces de desintegrarse a su hijo emitiendo un solo electrón y un solo neutrino, porque el hijo, esto en realidad los átomos vibran y rotan. Entonces el hijo, que debería tener menos energía del que el padre, se pone a vibrar y tiene más. Así que no es capaz el xenón 136, por ejemplo, de desintegrarse a su hijo, que sería cesio 136, porque el otro no se deja. Así que se desintegra a su nieto. Dentro del átomo
2 neutrones se desintegran a protones, se producen 2 electrones y 2 neutrinos. Y esto es un modo, digamos, de desintegración rarito. No se da con frecuencia, de hecho se da de manera muy rara, pero se puede observar y no tiene nada de especial, digamos. ¿Vale? No hay nueva física involucrada, es la misma vieja física que hace la desintegración beta normal la que me da esta doble beta. Pero os he dicho que el neutrino es su propia antipartícula, ¿no? Si lo es, ¿qué pasa? Puede ocurrir que uno de los neutrinos diga, ah, yo soy materia. El otro de los neutrinos diga, ah, pues yo soy antimateria. La materia y la antimateria, ¿qué hacen? Se aniquilan. Y de hecho se aniquilan cuánticamente antes de producirse. Y lo que tengo es la desintegración doble beta sin neutrinos, en las que solo emito los 2 electrones, no hay 2 neutrinos. Ahora, esa desintegración, si yo observo este proceso y lo distingo de este, la única forma de que yo produzca un proceso nuclear en la que un átomo se desintegre a otro emitiendo 2 electrones y no neutrinos, es que esos 2 neutrinos se hayan aniquilado el uno con el otro y por lo tanto el neutrino es su antipartícula. Así que si observamos esta desintegración, hemos demostrado que el neutrino es la partícula de Majorana, ya nos podemos ir, como proponía Alberto, a Copenhague o a donde sea que dan los premios Nobel, ¿no? A Estocolmo, un poco más para arriba. ¿Vale? La pregunta es fácil observar la desintegración doble beta sin neutrinos? Y la respuesta es, si fuera fácil, a buenas horas, ¿no? No, es muy difícil. ¿Y por qué es muy difícil? La culpa la tiene la Tierra. A mí se me ocurrió hace unos años escribir un artículo, un libro, de hecho, hablando de energía nuclear, por el que me dieron muchos cabezazos. Y porque hablaba de la radiactividad, y la radiactividad pone muy nerviosa a la gente. Y yo intentaba explicar a la gente, mirar que la radiactividad, que la Tierra es muy radiactiva, mirar que es muy radiactiva la Tierra, mirar que cada vez que vais a por vino a la cava os da un chute el radón. La Tierra es muy radiactiva como planeta y lo que tiene, fijaros que la radiactividad en sí misma es un proceso lento. El torio, que es uno de los grandes generadores de las cadenas radiactivas, tiene una edad típicamente casi la edad del universo. Con lo cual uno dice, bueno, pues estos procesos son lentos, no deberían molestar mucho. Sí que molestan, sí. Porque los procesos que nosotros estamos buscando tienen, el orden de vida que tienen es algo así como 15 universos uno detrás del otro. Son tan extremadamente lentos que la única razón por la que podemos observar una de estas desintegraciones es porque en la materia hay muchos átomos. El número de Avogadro es gigantesco. Si no llega a ser por eso ni de coña. Y aún así necesitamos grandes cantidades de material para hacer este experimento. Bueno, ¿cuál es el orden de dificultad? ¿Es tan difícil como encontrar una aguja en un pajar esto? ¿Qué va? Es como encontrar un grano de arena en una playa. Hay 15 órdenes de magnitud entre la potencial señal y el potencial ruido, que es más o menos el orden de granos de arena que hay en una playa normalita. ¿Ok? Esta es la magnitud del problema al que nos enfrentamos. Y uno dice, bueno, esto no se puede hacer, no lo hagan, váyanse. Sí se puede. ¿Cómo se puede? ¿Cómo podemos separar la señal que buscamos, que imaginaros que es una de estas pequeñas trazas en esta cámara de niebla, del ingente ruido que nos rodea? Pues lo podemos hacer gracias a que la física nos echa una mano. Aquí es esto de Dios no juega a los dados, pero es buen chico, ¿no? Y dice, a ver, ¿cómo voy a hacer para que los físicos de partículas detecten esto? Ah, pues me voy a inventar un truco. El truco es el siguiente. Os he dicho que en la desintegración doble beta se emiten 2 electrones, ¿no? Y nada más, no hay neutrinos. Esta vez no hay neutrinos. Así que si yo sumo la energía de los 2 electrones, ¿qué me queda? Que la energía de esos 2 electrones tiene que ser la resta del padre menos el hijo, nadie más. Así que cada electrón puede tener la energía que quiera, pero la suma de los 2 es siempre la misma. Y por tanto, ahora estoy en la situación en la que estaba hace un siglo, excepto que sumando los 2 electrones. El ruido de fondo puede estar donde quiera, pero mi detector tiene que mirar en una zona pequeñísima, donde sé que tiene que estar la señal. Gracias a eso podemos liberarnos de trillones y trillones de sucesos de ruido de fondo. No de todos, ni mucho menos, porque los órdenes de magnitud son gigantescos. Pero gracias a eso este experimento se puede hacer. Gracias al hecho de que la energía está siempre perfectamente definida. ¿Vale? Entonces, vamos a dar una receta para construir un detector de desintegración doble beta. La receta
La primera es que queremos distinguir a los dos electrones. Claro, si producimos dos electrones, lo ideal sería que lo viéramos, ¿no? Y dijéramos, aquí hay dos electrones. Eso ya nos quita un montón de ruido, de posibles ruidos de fondo, que son un electrón, 3 electrones, 2 fotones, una partícula alfa. Así que lo primero que quiero es construir un detector que realmente vea los dos electrones, los mida. Y lo siguiente, quiero tener muy buena medida de la energía de la suma de esos dos electrones. La receta es sencilla, ¿no? Bueno, pues ya está, vamos a hacerlo. ¿Qué ingredientes? Necesitamos un isótopo. Recordar que es solo un determinado tipo de isótopos los que hacen esto. En concreto, estos isótopos no son muy abundantes en la naturaleza y para enriquecerlos hay que recurrir a las centrifugadoras donde se enriquecía material nuclear. La ventaja que tiene usar el xenón, el gas xenón, es que el xenón 136 es relativamente sencillo de enriquecer y uno solo tiene que tener unos amigos rusos en Dubna, hacerse un paseo por Dubna, hablar con un general de división que a su vez tiene un negocio negro donde se hace enriquecimiento, convencer al ministerio para que... Uy, no lo voy a contar, pero luego en la cena si queréis sí. Se pueden conseguir 100 kilos de xenón enriquecido, nosotros los tenemos. Solo hay que convencer a los rusos que no es exactamente así. Ellos te dicen, no, esto es muy fácil, tú vienes con la maleta, con el $1.000.000, yo te dejo las botellas en el aeropuerto y ya está. No, mira, así no va a ser porque es que mi ministerio son muy pesados, quieren un procedimiento compulsado. Les tuve que explicar cómo compra el CSIC a los rusos. Eso es muchísimo más difícil que detectar el neutrino doble beta, muchísimo más difícil. Del experimento la parte difícil ya está hecha. Comprar con el procedimiento administrativo español, con el CSIC, el xenón a los rusos. Lo hemos hecho. Por eso decía Alberto, no, porque vamos, hemos hecho la parte dura. Lo demás es bastante sencillito. Bueno, ahora que ya tenemos el xenón, nos damos cuenta que además el xenón tiene una ventaja, el tío es un gas noble. Y los gases nobles quiere decir que son gases pasotas, es decir, ellos no reaccionan con nadie, pero si pasa un electrón por el interior del gas, los ioniza. Y esos electrones que arranca de la corteza del xenón no se pueden volver a recombinar porque el xenón es muy pasota. Y como no se recombinan, los podemos usar para darnos una señal. Así que el xenón no solo es el blanco, no solo me proporciona el isótopo que se puede desintegrar, sino que me proporciona el detector que puede usar para detectar su propia desintegración. Es decir, es posible construir un detector que sea a la vez blanco y detector. Eso es una maravilla. Y esa es una de las cosas que hace que esto sea tan atractivo. Bueno, ¿cuál es el principio de funcionamiento? Ya tenemos las ideas generales. ¿Cómo empieza un experimento de este tipo? Siempre empieza igual. Primero caemos en el concepto. El xenón es un gas la mar de agradable, el tío. Cuando el electrón pasa, cuando se produce esta desintegración que estoy buscando, cuando estos dos electrones se propagan en el gas responde a la energía de los electrones centelleando y nos manda un pestañazo de luz ultravioleta. Esa luz ultravioleta la podemos registrar en nuestros sensores y nos dice, uy, que ahí ha habido una desintegración. Además ioniza los electrones del gas. Esos electrones yo los derivo con un campo eléctrico hacia una zona en la que los acelero un poquito, les hago emitir más luz. Registro esa luz que ellos emiten con una matriz de sensores ópticos y cataplum, me hago una foto en 3 dimensiones de esto. Bueno, la idea no está complicada y toda la idea empieza siempre así, con una idea garabateada en un trozo de papel. Esto que veis aquí no es la idea original, esto ya lo pasamos a limpio, ¿vale? En inglés existe una expresión muy divertida que por alguna razón es, y esto lo dibujé en la parte de atrás de un sobre, que siempre me ha hecho un poco de gracia porque en la parte de atrás de un sobre no se hace, pero en una servilleta os aseguro que sí. Servilletas y manteles son 2 de los buenos objetos del diseño conceptual de detectores. Esto ya es pasado a limpio. Y aquí no voy a entrar en grandes detalles, solo el concepto está ahí. Ese es el electrón. Atraviesa el gas, arranca electroncitos del gas, los derivo con un campo eléctrico, los acelero aquí, les hago echar luz, intercepto con una matriz óptica, de sensores ópticos aquí, y toda la energía detrás la integro y la intercepto con otra matriz. Fácil, ¿no? Bueno, pues ahora que ya lo hemos pensado, total, el resto es fácil. Vamos a construir el cacharro. Me parece que se ha dicho en esta mesa hace un momento que lo importante son las ideas. Las ideas son importantes, la tecnología también. Pero una vez que la idea está formulada, la tecnología viene. Y aquí está.
Lo siguiente que hemos hecho, una vez que hemos hecho el garabato, es demostrar el concepto. Y para eso nos construimos un demostrador. Esto que estáis viendo ahí se llama NextDemo y es, de hecho, la primera cámara de xenón a alta presión que funciona en modo electroluminiscente, es decir, que se aprovecha de la capacidad de centellear del gas xenón del mundo. ¿Vale? Y os voy a hacer la anatomía del detector. Por fuera, pues una cámara a presión, como el butano, ¿no? ¿Os acordáis del butanero que venía con la bombona? Esto es lo mismo, una bombona a presión. A continuación, si miramos un poquito dentro, encontramos dentro del detector la jaula eléctrica que nos produce un intenso campo eléctrico, que es la que me permite arrastrar los electrones secundarios hacia mi zona. Lo siguiente que me encuentro es una matriz óptica con sensores ópticos aquí y con sensores ópticos allá. Y estos son nuestros sensores. Fotomultiplicadores en una de las partes. Son fotomultiplicadores, recordáis, muy parecidos a los de IceCube. Son bombillas al revés. Son bombillas al revés, pero que pueden leer un fotón y darnos señal. ¿Vale? Y en el otro lado tenemos una matriz de pequeños sensores que se llaman fotomultiplicadores de silicio, silicon PMs. Esos fotomultiplicadores de silicio, por cierto, esos fotomultiplicadores de silicio los tenemos, no son sensibles a la luz ultravioleta que emite el xenón. Así que les echamos un polvito que es un cambiador molecular que se llama TPB y lo que hace ese polvito es que se come la luz ultravioleta, la reemite en azul y por eso podemos hacer fotos en la luz en azul de nuestra matriz de luz. Así que por dentro tenemos Next in Blue. Nuestro detector es todo entero azul, muy chulo. Y esto es nuestra zona experimental. Este es el laboratorio que empezamos montando ese señor que está por ahí sentado y servidor, y ahora pues es una cosa bastante gorda y bonita, llena de cables. A mí me gusta mucho enseñárselo cuando vienen políticos y demás porque se impresionan mucho. Los tubos y los cables y la electrónica, y tenemos unos cuantos diodos que hacen flip, 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 y quedan muy futuristas, todo muy mono. Se impresionan mucho. Pero la verdad es que lo hicimos porque nos hacía falta, que conste, no hay trampa ni cartón, todo está ahí porque es necesario. Lo que pasa es que este detector es que es bonito, ¿qué le vamos a hacer? Una vez que hemos demostrado la técnica, bueno, ¿y para qué hemos hecho todo esto, este cacharro, no? Recordad que os he dicho que queremos hacer dos cosas. Una, demostrar que vemos dos electrones cuando se producen, y dos, que medimos muy bien su energía. Eso no lo podemos hacer directamente con la desintegración doble beta, porque si lo hiciéramos ya habríamos acabado. Pero podemos usar fuentes radiactivas, siempre que nos permita nuestra encargada del laboratorio, que se pone muy nerviosa cuando andamos con las fuentes radiactivas en los bolsillos. ¡Ay, qué cosa! Pues son fuentes radiactivas, pastillitas de cesio o de sodio 22, cesio 137, que nos inyectan en el detector electrones. Entonces lo que hacemos es, podemos usar una fuente de torio que nos da el equivalente a 2 electrones o a 1 electrón. Es decir, simulamos en nuestro experimento la señal que queremos observar. Y vamos a ver si de verdad la observamos y si la observamos con buena resolución de energía. Y aquí tenéis, por ejemplo, la resolución de energía que somos capaces de sacar. Sabéis dónde está la señal y dónde está el ruido, ¿no? Se ve bien, ¿eh? Bueno, esto nos dice que la técnica funciona. Somos capaces de medir el pico fotoeléctrico del cesio con una resolución espectacular. Y esa resolución es la que luego nos va a permitir buscar la señal de los 2 electrones que van a tener no esta energía concreta, pero la que tengan la vamos a medir con gran precisión. Y luego somos capaces de ver, de hecho, los electrones, que se parecen. Nosotros tenemos acuñado un nombre, le tendremos que poner un hashtag, le llamamos los espaguetis con las bolas de carne. Porque el electrón se va propagando por el gas, va dejando energía, y cuando ya no se puede propagar más, se para en el gas. Al pararse, lo que hace es que deposita bruscamente la poca energía que le queda, y vemos esta bola de ionización. Lo que estáis viendo en color es la energía. ¿Vale? Así que este es un electrón que coge y se para, aquí tenemos el otro que coge y se para, y si os fijáis, lo podemos distinguir perfectamente de un ruido de fondo. Lo que estáis viendo ahí es un simple electrón. ¿Veis que no hay bola aquí? ¿Veis que hay un fotoncito por ahí flotando? Ese es un fotoncito que viene de la deshidratación del gas xenón, y lo sabemos. ¿Vale? Así que el punto es que nuestro prototipo NextDemo ha demostrado que la tecnología que tenemos es buena, y se lo ha demostrado. Naturalmente, cuando uno demuestra cosas aquí en España, una cosa es demostrarla y otro que en España se lo crean. Pero afortunadamente los europeos sí se lo han creído. Y esto pues ha resultado en la concesión de un grant europeo
que nos permite seguir adelante con todas estas ideas. ¿Y cuál es la siguiente fase? Pues la siguiente fase es fácil, ¿no? Caballo grande, ¿no? Si tenemos un detector de 1 kilo con el que hemos hecho toda esta tecnología, lo siguiente que hacemos es construir la primera fase de NEXT que llamamos el detector NEW. NEW en el honor de un buen amigo nuestro que murió recientemente, uno de los padres de esta idea. NEXT White, él se llamaba White y el experimento quiere rendirle honor a James. Bueno, esta es una versión más grande, tiene 10 kilos de xenón, es decir, un 10% del total, y lo que nos sirve este experimento es para detectar el modo, recordáis que os he dicho que hay un modo permitido. Ese modo permitido ocurre con 6 o 7 órdenes de magnitud más probabilidad que el modo prohibido. Así que con 10 kilos lo podemos ver bien y tiene la misma topología, aunque no la misma energía que el modo prohibido. Y lo que hacemos es asegurarnos que entendemos exactamente la respuesta del detector mirando lo que sabemos y entendemos que vamos a encontrar. Una vez que hemos hecho eso, y esto lo vamos a hacer en los próximos 2 años, de hecho estamos construyendo el detector en este momento, lo vamos a instalar en Canfranc en 2015, vamos a estar 2015-2016 devanándonos los sesos para entender esto y a continuación viene el siguiente detector que, como veis, es lo mismo, simplemente que hay más fotomultiplicadores y más silicon PMS, ahora son 100 kilos y este detector esperemos que lo tendremos en Canfranc en 2017 aproximadamente. Bueno, esto para que veáis que hacemos más cosas que dibujitos, ¿eh? Aquí tenéis el detector NextDemo cuando lo estábamos instalando. Como veis, hay 3 o 4 tíos allí. El único que está haciendo fuerza es Manolo, el mecánico. Los demás están allí fingiendo, ¿eh? Luego este es el detector New de 10 kilos, que como veis ya es más grandecito. Y aquí tenéis la vasija a presión del detector NextGen, que ya está construida. Como veis, una de las ventajas de hacer un experimento basado en el xenón es que tenemos economía de escala. ¿Sabéis la razón por la que los reactores nucleares son tan grandes? Porque a medida que uno hace una cosa grande, gana siempre en volumen contra superficie. El volumen, el cociente de volumen, el volumen va con L al cubo, la superficie va con L al cuadrado. Por lo tanto, el volumen en la superficie siempre crece con L. La potencia que yo le puedo sacar a un reactor nuclear es proporcional al volumen. Por tanto, cuanto más grande, más potencia. Siempre proporcional a lo que me gasto, al combustible que me gasto. Aquí es lo mismo, fijaros que de este detector a este detector solo hay un factor 2 en tamaño y sin embargo hay un factor 10, 2 al cubo, en masa. ¿De acuerdo? Pues la economía de escala es la que nos permite construir este cacharro. Aquí veis, por ejemplo, las rejillas con las que aceleramos los electrones y estas no escalan tan bien porque este es el tamaño del prototipo y este es el tamaño del detector final y este de aquí es mi amigo James White, del que os he hablado hace un segundo. Bueno, el experimento lo vamos a hacer en el laboratorio subterráneo de Canfranc y la razón por la que lo hacemos en Canfranc es para protegernos de los rayos cósmicos que nos lleven a todos encima. Os he dicho que la Tierra es radiactiva, pero es que encima el cosmos es radiactivo y nos echa rayos cósmicos que nos hacen bastante pupa. Así que nos metemos debajo de una montaña para que esos rayos cósmicos no nos molesten. En otro caso, no se podría hacer el experimento. ¿Qué montaña? Uno o hace un agujero y se mete en una mina, o se aprovecha de la existencia de un túnel de carretera, en este caso el túnel de Sonport, y aprovecha para hacer un laboratorio allá al ladito. Ese es el laboratorio subterráneo de Canfranc, una instalación singular que tenemos en España y que nos permite intentar ser punteros en esta particular disciplina. Bueno, pues por enseñaros unas fotos, esta es la estación de Canfranc. A mí siempre me pone nerviosísimo esta estación. No sé si habéis estado en Canfranc, es una estación modernista, preciosa, que se construyó como estación central del Canfranero que conectaba España con Francia. Era 1900 y pico. Es la idea de la modernidad. Es la práctica plasmación del país que cree en sí mismo. No funcionó nunca. Por razones varias el tren se cerró, nunca funcionó, la estación se está cayendo a cachos, la compraron, se sigue cayendo a cachos. Pero bueno, aquí tenemos nuestro laboratorio, esta es la parte externa del laboratorio, el edificio de oficinas, que por ahora no está en ruinas, así que por ahora vamos bien. Y aquí tenéis la entrada al túnel. Una vez que entráis al túnel, esto es lo que veis, este es el antiguo túnel de tren, donde ya no hay tren. Y en un momento dado os metéis a la izquierda, encontráis la puerta del laboratorio y aquí está la plataforma donde íbamos a instalar NEXT y donde vamos a instalar NEXT, pero esta foto está tomada antes de que hiciéramos la instalación que ya está en marcha y que os enseño. La idea es que en el laboratorio tengamos el detector lo metemos dentro de un castillo de plomo. ¿Por qué un castillo de plomo? Por el principio de la muñeca rusa.
nos metemos dentro de la montaña para parar la radiación externa. Pero las paredes de la montaña nos disparan fotones de radiactividad por culpa del uranio y del torio que las puñeteras paredes tienen en la roca. Así que interceptamos esos fotones con plomo, que es un elemento muy pesado y muy poco radiactivo. Pero el plomo nos dispara fotones porque aunque es muy poco radiactivo todavía tiene radiactividad. Así que dentro del detector ponemos una camisa de cobre así de gordo, que es también muy pesado y todavía menos radiactivo. Así que vamos aminorando la radiactividad de tal manera que el interior del detector sea un sitio extremadamente poco radiactivo. Bueno, aquí veis el castillo de cobre, el castillo de plomo, que ya está construido con un señor con barba blanca que está allí posando, no sé cómo se coló en la foto. Y ahí encima de esta plataforma que está diseñada para soportar cualquier terremoto, es decir, si hay un terremoto incluso 10 veces más grande que el que esperamos, la plataforma se mueve con el detector dentro y no se rompe. Pues en ese interior, aquí es donde vamos a instalar el detector Next 100 en los próximos años. Y esto es lo que queremos hacer. Como veis, estamos a punto de empezar y a punto de empezar el experimento, yo a punto de acabar la charla, que me está metiendo prisa por aquí. Así que, para concluir mi paisaje sin neutrinos, pues quiero deciros que quizá en los próximos años NEXT sea capaz de encontrar esta desintegración. Y si eso ocurre, habremos encontrado justamente el grano de arena en la playa que nos ayuda a explicarnos nada más y nada menos que por qué el universo es el universo. O sea, porque estamos aquí. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Juan José. Creo que era evidente todo lo que nos ha gustado a todos, pero lo que sí que me temo es que va a ser imposible entrar en el turno de preguntas porque... He comido todo el tiempo. No sé. Nos hemos comido el tiempo, sí, nos hemos comido el tiempo, pero en cualquier caso yo creo que tendremos tiempo en estos días pues para preguntarte y para consultarte muchas cosas que sé que más de uno... está deseando y que incluso me lo ha pedido durante tu charla. Déjame preguntar, por favor, déjame preguntar. Pero me temo que no va a ser posible. Entonces, una preguntita, ¿no? Ahí, una preguntita. ¿No hay una preguntita ahí? Si van a construir un castillo de plomo para evitar las radiaciones de la Tierra propia, ¿por qué no se hace la superficie? A ver. Esto me has pillado de sorpresa. Vamos a repetir la pregunta despacio. Si van a construir un castillo de plomo subterráneo para proteger de las radiaciones de la propia Tierra, ¿por qué no se hace en el exterior? ¿En el interior de...? En el exterior. Porque en el exterior nos caen... Porque en el exterior, ¿te acuerdas? Desnudamos un santo para vestir a otro. Si salimos fuera, nos caen encima los rayos cósmicos. Pero el castillo de plomo no sería... El castillo echa menos radiactividad que la que nos echarían los rayos cósmicos si le dejáramos que cayeran encima. No. Cuando tú estás aquí fuera tan ricamente hablando conmigo, te están cayendo encima muones que son como electrones pero con muy mala uva y te están pasando por encima. Afortunadamente eres mucho más resistente a la radiactividad de lo que tú te crees. A ti, a tu madre también. A todos, a todos. No te escapáis ninguno. No, tú no. Tú no que te duchas. Bueno, muchísimas gracias a Juan José y a todos los demás participantes. Sí quisiera solo decir una pequeña cuestión para todos aquellos que vamos a la cena. En principio, y ya vamos con el tiempo apurado, la cita es a las 10 en la base de la Giralda. La Giralda es esa torre alta que hay en la catedral.